¿Qué representa esta imagen que está aquí? Pueden alzar su mano o abrir sus audios si desean, si es que lo desean, o si es que alguien conoce o nadie conoce qué es esto. Correcto. Esto es un DeLorean, un auto que sirve como una máquina del tiempo. Yo siempre quise tener uno de estos. Un DeLorean. Muy bien. Vamos a ver si puedo entender un poquito más de agricultura. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿A qué hora esto? Digo, ¿qué sería esto? Nadie en su vida ha visto esta de aquí. ¿Nadie? ¿No? Bueno, me sorprende que nadie conozca esto. Bueno, ustedes también son jóvenes. Esto se llama una TARDIS. Una TARDIS es una máquina del tiempo. La utiliza el doctor para viajar alrededor del tiempo y el espacio. TARDIS. Si no conocen esta, está más difícil. ¿Alguien alguna vez ha visto esto en algún lugar? ¿No? Esta es una máquina del tiempo que se construyó para una película que se llamó Máquina del Tiempo. Se la conoce como una máquina decimonónica porque se creó en el siglo pasado. Y hubo algunos científicos que de verdad la creó y que pensó que podía viajar en el tiempo. Nada acá. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿No? Wow. ¿No? Sí, Abigail, correcto. Y finalmente tenemos esta que está aquí. Se la ve desde arriba por si acaso. ¿No? ¿Sí? Bueno, esto también es una máquina del tiempo, es la que utilizaron los Vengadores para poder obtener las gemas del infinito. Entonces, durante muchos años, la humanidad ha deseado poder viajar en el tiempo. La humanidad, el viaje en el tiempo, esa es una de las fantasías más grandes. En películas, en series, en libros. La humanidad como que de algún motivo o de alguna manera siempre ha querido moverse alrededor del tiempo, ya sea hacia adelante o hacia atrás con distintos motivos. Entonces, vamos a analizar el día de hoy qué dice la física al respecto. ¿Se puede viajar en el tiempo? La respuesta es sí. Pero, claro, la respuesta es sí, pero no es un sí como por ejemplo de un DeLorean o de una Tarsis o de la máquina de Doraemon. Es un poquito más interesante
y a la vez aburrida. Entonces vamos a comenzar hablando de el universo. Como ya hemos dicho en la clase pasada, nuestro universo no es un universo quieto. No es un universo quieto. El universo que nos rodea es un ente dinámico. Es un ente que se mueve o que se perturba dependiendo de lo que coloquemos encima de él. Ya la semana pasada analizamos qué es el espacio-tiempo y cómo se deforma. Entonces nuestro universo no es estático, no es rígido. La relatividad general nos dice que el universo o la línea del espacio-tiempo puede curvarse. Puede curvarse. El espacio-tiempo, el tablero de ajedrez en el que nosotros vivimos, puede curvarse. Puede curvarse, ¿verdad? Y ojo, esto es muy interesante porque nosotros estamos hablando de espacio-tiempo. El universo está en un espacio-tiempo que se puede curvar. Entonces enfoquémonos en esta parte que está aquí. No solo el espacio se puede curvar, no solo la sábana, por así decirlo, también el tiempo lo puede hacer. También el tiempo puede curvarse. Así que eso ha llevado a muchos científicos a plantearse, ¿será que el tiempo puede doblarse tanto? El tiempo puede doblarse que podamos viajar hacia atrás o hacia adelante. Debido a que la curvatura del espacio-tiempo puede moldearse dependiendo de algunas cosas, la pregunta surge, ¿se puede moldear el tiempo? ¿Se puede doblar el tiempo de tal manera que pueda viajarse a través de él? ¿Hasta qué grado se puede curvar el tiempo hasta el grado de poder viajar en él? Esa es la pregunta que los físicos han hecho y la teoría de la relatividad matemáticamente nos dice que la respuesta es sí. Así que vamos a armar nuestro viaje en el tiempo. Y para ello vamos a conocer a nuestras protagonistas el día de hoy. Vamos a viajar primero al pasado. Viajar al pasado, que es lo más complicado. Viajar al futuro vamos a ver que no es difícil. Es más, el parcial pasado ya vimos cómo viajar al futuro, si alguien no se recuerda. Vamos a viajar al pasado y para ello tenemos que hablar de tres cosas. Número uno, de la CTC, que ya vamos a ver qué son estas. Número dos, de el CTP, CPT mejor dicho. Y finalmente tenemos que hablar de la CCN. Nombres raros, pero bueno, vamos a entender qué son estas tres cosas. Entonces, hablemos de la primera. Las curvas temporales cerradas. Literalmente nuestra explicación física de los viajes en el tiempo. Comencemos dibujando el espacio, como ya sabemos hacerlo en matemática. Voy a dibujar el espacio. Digamos que el espacio está ahí. Y este es el espacio. Bueno, voy a dibujarlo un poquito así para que se perciba mucho mejor. Ahí está. Digamos que este es el espacio. El espacio, no el espacio geométrico, sino el espacio sideral. El universo. ¿Verdad? Entonces, vamos a escoger de este espacio una zona. Vamos a escoger de este espacio que está aquí una zona. Voy a escoger esta zona que está aquí. Esta zona que está aquí. Voy a escogerla. Una zona en el espacio. Voy a escoger esta zona que está aquí.
Voy a escoger una región del espacio. Una región del espacio. Bueno, no. Este gráfico se me va a complicar muchísimo. Vamos a hacerlo más sencillo mejor. Vamos a simular un espacio bidimensional. Así de simple. Bidimensional, nada más. Vamos a decir que el espacio es así, para efectos prácticos. Y vamos a dibujar en él vamos a escoger una zona. Esta zona de aquí. Una zona que está aquí. ¿Puedo escoger el tipo? No puedo escoger el tipo. No, no puedo escoger el tipo. No. Ok. Tenemos el infinito universo. Y voy a escoger una zona del espacio. Entonces, nuestro primer ingrediente, o lo primero que tenemos que hacer es, para crear estas curvas temporales cerradas, distribuir perfectamente, perfectamente la materia en esta región. En esta región. Eso es lo primero que hay que hacer. Distribuir perfectamente la materia en esta región. Es decir, que todo lo que esté aquí, todo, absolutamente todo lo que esté en esta región, esté perfectamente, perfectamente distribuido. Esté simétricamente perfecto. Vamos a poner un ejemplo para que puedan entender mucho mejor. Imagínense que yo tengo un tablero y que yo lo tengo dividido en 4 casillas. 4 casillas exactamente iguales. 4 casillas exactamente iguales. Y yo tengo 4 fichas. 4 fichas. Pregunta un poco obvia. Si yo quisiera distribuir la materia, es decir, estas 4 fichas de manera perfecta en el tablero, ¿dónde debería colocar cada ficha? ¿Dónde debería ir cada ficha? Si quisiera yo distribuir perfectamente la materia en esta región, ¿dónde debería ir? Amy. Una en cada casilla. Correcto. Debería colocar una en cada casilla y siempre a la misma distancia. De esa manera estoy distribuyendo perfectamente, perfectamente la materia. Pero, ¿qué sucede si ahora añado una más? ¿Cómo podría distribuirla perfectamente? ¿Qué se les ocurre para que esté distribuida a las 5 casillas de manera perfecta en ese tablero? ¿Qué podemos hacer? ¿O qué se les viene a la mente? Ariana, ¿verdad? Cortar la ficha en 4 partes iguales y colocarla una en cada lugar, ¿sí o no? ¿Verdad? O hacer más o menos esto que hice aquí, que es prácticamente lo mismo. Corté la ficha en 4 partes iguales y la coloqué una en cada lugar. Bueno, aquí no me permite ponerla 100% exacta, pero ahí, ¿verdad? Muy bien. Si ven, un pedacito queda en cada lugar. Un pedacito queda en cada lugar. Uh-huh. Ahora, ¿qué sucede si tengo otra? Y otra. Y otra. Y otra. ¿Cómo puedo hacer para distribuirlas en el mismo lugar? Bueno, eso más o menos hay que hacerlo, pero con toda la materia que está aquí. Con toda la materia. Primer paso, distribuirla perfectamente. Debe estar en la misma posición, en la misma distancia y de la misma magnitud. Ok, ese es el primer paso. Distribuir la materia de manera perfecta. Segundo paso, tenemos que añadirle a esta región que hemos decidido, tenemos que añadirle una cantidad justa de energía oscura. Ok, tenemos que añadirle energía oscura. Es decir, a esta región que está aquí, tenemos que meterle como si fuese con inyección de manera milimétrica
debemos meterle energía oscura. Ahora, ¿qué es la energía oscura? ¿Qué es la energía oscura? En primer lugar, hay que decir que a día de hoy no sabemos exactamente qué es la energía oscura. No lo sabemos. La teoría más fuerte de la energía oscura es la siguiente. Imaginémonos dos galaxias. Dos galaxias. Tengo aquí una galaxia y aquí tengo otra. Aquí tengo una galaxia y aquí tengo otra galaxia. ¿Verdad? Yo les pregunto, por la fuerza de gravedad que hay entre dos objetos, estas dos galaxias, ¿qué tendrían que hacerse? Por la fuerza de gravedad que existe entre dos objetos. ¿Qué tendría que pasar con estas dos galaxias? ¿Recuerdan esta fórmula? La vimos el año pasado. Estas dos galaxias, ¿qué tendrían que sentir la una con la otra? ¿Qué tendrían que experimentar? Adriana. Ya. ¿Y qué sienten estas galaxias? ¿Qué deberían sentir? Valeria. Que se atraen. Por la fuerza de gravedad, nosotros deberíamos poder, ver que las galaxias se están acercando. Sin embargo, en el universo no pasa esto. Es verdad que se acercan una a la otra, pero por otro lado existe algo que las está alejando y que está haciendo que el espacio entre ellas sea más y más grande. Las galaxias se están alejando unas de otras. Pero no tiene sentido, la gravedad debería acercarnos. Pero existe algo misterioso que está haciendo que se están alejando. La gravedad las está juntando. Pero existe algo que está haciendo que se separen. Ese algo se teoriza, bueno, se sabe en realidad, que es la energía oscura. La energía oscura llena el universo. Todo el universo está repleto de energía oscura. Todo el universo está repleto de energía oscura. Y eso hace que las galaxias, los planetas, las estrellas, se alejen unas de otras, a pesar de que la gravedad esté acercándonos. Entonces, esta energía es la que hace que el universo esté en una constante expansión. El universo se está expandiendo. Entonces ahora ya entendemos un poco mejor qué es la energía oscura. ¿Qué es la energía oscura? Es esa energía o esa cosa o esa fuerza, si podemos decirle, que hace que las galaxias y los astros en el cielo se alejen a pesar de la atracción gravitatoria. Entonces, esta energía tenemos que meterla en nuestra región. Ese es el paso número 2. Y finalmente tenemos el paso número 3. Tenemos que a esto que está aquí, a nuestra región que está aquí, voy a hacer esto más abajito, tenemos que hacerlo rotar. Es decir, que esto que está aquí tiene que empezar a girar. Tiene que empezar a girar. Entonces imagínense como que tengan una caja y dentro de esa caja tengan otra caja. Esa otra caja adentro tienen que empezar a hacerla girar. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos este escenario? Hemos armado, como si fuese una receta, esta zona. Hemos distribuido la materia perfectamente. La hemos llenado de energía oscura a precisión. Le hemos metido energía oscura. Y después la hemos hecho girar. Cuando pasa eso, niños, cuando ocurre este escenario que les acabo de plantear,
un matemático que se llama Kurt Gödel, así se llama, se dio cuenta de que si ocurren estas tres cosas, literalmente se empiezan a formar caminos al pasado. Se empiezan a formar en esta zona curvas temporales cerradas. En este escenario se forman viajes al pasado. Las ecuaciones de la relatividad lo permiten, sí. Curvas al pasado, viajes al pasado permiten únicamente en esta región. Afuerita no, porque afuerita no están las condiciones que se describen aquí. Se crean eso. Entonces, ¿qué pasaría si entrásemos en una de estas curvas? Curvas temporales cerradas. Entonces, imaginémonos que nosotros somos observadores. Estamos aquí afuerita. Estamos con nuestro traje espacial. Y nosotros vamos a ver que uno de nuestros amigos, un amigo nuestro, empieza a viajar a través de esta curva. Viaja obviamente en un cohete, no va a viajar en un carro. Voy a dibujar este cohete que está aquí y ahí. Digamos que eso es un cohete. ¿Okay? Digamos que empieza a viajar aquí. Cuando nosotros, niños, empecemos a ver como si fuese algo fantasioso, nosotros literalmente veríamos que alguien está llegando atrás de él. Literalmente hemos creado un viaje en el tiempo. Si usted viera cómo su amigo empieza a viajar, usted literalmente observaría que atrás de él empieza a llegar el mismo sujeto, pero que ya completó la vuelta. Como si este que está aquí hubiera dado la vuelta antes de que usted empezara a llegar. Usted vería literalmente cómo la persona que está atrás es la misma que está delante. Ojo, este viaje en el tiempo solo funcionaría desde el momento en el que uno entra en la curva. No es que veríamos lo que pasó en el pasado, hace 10, 20, 30, 100 años, no. El viaje en la curva temporal cerrada únicamente se limitaría en el momento en el que entra un observador. Yo entro y automáticamente yo vería que alguien atrás está llegando. El yo del pasado. Increíble, es increíble esto. Increíble. Se dice y se teoriza que estas curvas temporales cerradas pueden aparecer en dos lugares, por lo menos en el universo. Número uno, ustedes hicieron un trabajo de esto y seguramente en alguna parte ustedes vieron que en los agujeros negros de Kerr existen curvas temporales cerradas en el interior de los agujeros negros. Es verdad, en los agujeros negros existen curvas temporales cerradas debido al efecto de arrastre que ustedes lo vieron en ese video. El espacio-tiempo gira alrededor del agujero negro, propiciando que existan curvas temporales cerradas. Y además se cree también de que en los agujeros de gusano, túneles que conectan dos regiones del universo, cosas que aún no están comprobadas, no se sabe si existen o no, se cree que aquí adentro también pueden existir curvas temporales cerradas. Entonces en el universo se especula o se cree que en los agujeros negros hay curvas temporales cerradas y que en los agujeros de gusano también existen estas curvas. Además de lo que ya comentamos aquí arriba. Entonces, y así es como se puede viajar al pasado.
así es como se puede viajar al pasado, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, esto de aquí es un enorme problema. La relatividad general es una teoría tan potente, tan seria, tan formal, tan elegante, que su resolución sea viajes en el tiempo, eso es un problema enorme. Es un problemón en realidad. Que una teoría tan exacta tenga como solución viajes en el tiempo es algo catastrófico, niños. Porque nos enfrentamos a lo siguiente, a las paradojas. Nos enfrentamos a las paradojas. Imaginémonos el escenario que estaba aquí. Yo les pregunto, imagínense que borro al espectador. Pasa este escenario. Yo entro en la curva cerrada y atrás mío viene mi yo del pasado. Pregunta para ustedes. ¿Qué sucede si mi yo del pasado decide aniquilarme? ¿Qué creen que pueda pasar? Traten de imaginárselo. Y recuerden, estamos en el ámbito de las paradojas. ¿Qué pasaría si mi yo del pasado destruye mi nave o destruye la nave? Imaginemos que estamos viéndolo desde afuera, porque si nos destruyen nos morimos, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Entonces, si él destruye la nave, entonces, ok, no va a haber nadie. Entonces, él sigue su viaje y no va a haber nadie que pueda disparar. No va a haber, él desapareció. No hay nadie que pueda dispararme. Entonces, él completa su viaje nuevamente, pero ojo, ahora se encuentra con su yo del pasado. Y ahora nuevamente, ¿qué es lo que le hace? Lo va a eliminar. Ok, pero si lo elimina, este no existe y no hay quien te dispare. Y si no hay quien te dispare, puedes dar tu viaje nuevamente. Pero nuevamente te encuentras con tu yo del pasado. Y te toca dispararle. Ok, pero si no lo disparas, no exista. Si lo disparas y ya no hay nadie, puedes ir con tu viaje libremente. Pero nuevamente te encuentras con tu yo del pasado que te dispara y ahí viene un ciclo, un ciclo, un ciclo sin fin. A pesar de que yo dispare, va a seguir, va a seguir, va a seguir, porque yo disparo a esta persona, a mi yo del pasado, vamos a decir. Ok, ya no hay nadie. Entonces doy nuevamente la vuelta y atrás aparece nuevamente mi yo del pasado que me dispara. ¡Pum! Y ahora yo desaparezco. Y se repite nuevamente el ciclo, y se repite nuevamente el ciclo, y así infinitamente. Esta se la conoce como la paradoja. Tal vez alguna vez la han escuchado, del abuelo. Si yo viajo al pasado e interfiero directamente, yo viajo al pasado. Si yo viajo al pasado, aquí está la línea temporal, y yo viajo al pasado y yo incido directamente en mi propio viaje, todo se vuelve extremadamente confuso. Como dice la paradoja, si yo mato a mi abuelo, entonces yo no nazco, ¿verdad? ¿Sí o no? Si yo mato a mi abuelo no tiene a mi papá no me tiene a mí, entonces yo no nazco. Pero si yo no nazco, nadie mató a mi abuelo, porque yo lo maté. Si yo no nazco, nadie mató a mi abuelo. Y mi abuelo puede tener a mi padre, y mi padre me puede tener a mí. Y yo mato a mi abuelo. Pero si yo mato a mi abuelo, yo no nazco,
pero si yo no nazco, nadie mata a mi abuelo. Paradojas, paradojas, ¿verdad? Esa es una. Vamos a hablar acerca de otra. Entonces, seguimos en la curva, temporal cerrada, ¿verdad? Tengo a mi nave espacial y después de dar una vuelta me doy cuenta de que hay otra, la del pasado. Y después de dar otra vuelta me doy cuenta de que hay otra, una tercera. Y después de que los tres demos la vuelta, nos damos cuenta de que hay otras. Y después de que todos demos la vuelta, me doy cuenta de que hay más. Y así infinitamente estaríamos entrando en un bucle en el que habría una cantidad enorme de naves espaciales dando la vuelta. Pero ¿qué es lo que pasaría con la curva central, con la curva temporal cerrada? Que la curva siente tanto peso, porque recordemos que es espacio-tiempo que se está deformando, espacio-tiempo que se está deformando, debido a que hay tanta masa, se empezaría a deformar tanto que la curva se rompe. La curva se rompe y ya no hay viajes en el tiempo. Ok, ya no hay viajes en el tiempo, entonces este de aquí podría viajar libremente. Ok, podría viajar libremente porque ya no hay curva. Entonces él empieza nuevamente a dar la vuelta en la curva. Él solito, él solito. Pero nuevamente se repite este escenario. Empiezan a aparecer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y la curva se satura y se rompe. Y nuevamente hay uno solo, que da vueltas y se empieza a llenar, a llenar, a llenar, a llenar. Pero cuando se llena, se rompe la curva y hay uno solo. Y este uno solo empieza nuevamente a dar vueltas, vueltas, vueltas y aparecen más. Y la curva se rompe, entramos en un ciclo o en un bucle sin fin. Las paradojas son una aliada con la que los viajes en el tiempo tienen que obligatoriamente trabajar, ¿verdad? Eso nos lleva a el segundo punto. Las curvas temporales cerradas ya las vimos. Segundo punto. Entonces, cuando ya los científicos se dieron cuenta de que, ok, las paradojas nos van a causar un problemón, Stephen Hawking, ustedes seguramente se acordarán de Stephen Hawking, proporcionó la CPT o la conjetura de protección temporal. Él dijo eso, la conjetura de protección temporal, que dice lo siguiente: las paradojas no son posibles por una sencilla razón. No existen paradojas. ¿Por qué? Porque los viajes en el tiempo no son posibles. No son posibles. No existe, o mejor dicho, las leyes físicas prohíben la existencia de la CTC. Eso dijo Hawking. Las paradojas no existen, no son posibles porque no hay paradojas. Los viajes en el tiempo no son posibles. La física, las leyes de la física no pueden permitir que existan las curvas temporales cerradas. No existen. Y en parte Stephen Hawking tiene razón. ¿Por qué? Bueno, aquí les dejo la conjetura de protección temporal. Porque encontrar una región del universo que esté perfectamente distribuida, que tenga la cantidad perfecta de materia oscura y que empiece a rotar, eso es imposible en nuestro universo. Es como muy artificial lo que hemos creado, como que esa zona de ahí naturalmente no va a existir.
no va a existir. Es extremadamente difícil, tirando a prácticamente imposible, que en el universo exista las zonas o el ambiente propicio para las curvas temporales cerradas. Técnicamente Hawking tiene razón. Las leyes físicas prohíben la existencia de las curvas temporales cerradas. En el universo no puede existir lugares como los que dibujamos aquí. Técnicamente solo en papel, en números es posible, en los números. Pero ya en el universo, prácticamente imposible que existan. No pueden darse las condiciones. Es como una en un trillón. Prácticamente imposible. En los agujeros de gusano, ok, los agujeros de gusano no sabemos si existen. No se sabe. Y las curvas temporales cerradas que hay en los agujeros negros son geometrías extremadamente frágiles. Es decir, si un objeto, una persona, entra en el agujero negro, esta geometría es tan frágil que se rompe, desaparece. Se rompe la curva temporal cerrada cuando alguien entra, desaparece. Cuando alguien perturba, como es algo como tan frágil, como algo de vidrio tan frágil que sencillamente se rompe. Entonces, esa es la CTP, la conjetura de protección temporal. Sin embargo, hay algunos físicos que creen que aún así es posible viajar en el tiempo, a pesar de las paradojas, como que le dieron una respuesta a Stephen Hawking. Y eso nos lleva al último punto, la CCL, llamada la conjetura de consistencia de Novikov. La conjetura de consistencia de Novikov, que dice lo siguiente: las paradojas son o no son posibles porque, voy a escribirlo a grosso modo, el propio universo no debe permitirlas. Solo se permiten las, a ver, aquí tenía eso, las trayectorias globalmente consistentes. ¿Qué significa lo que acabo de decir? El universo, de alguna manera que nosotros no conocemos, debe prohibir que se produzcan las paradojas. Es decir, el universo, aquí está la curva temporal cerrada. De alguna manera misteriosa, el universo debe prohibir que yo pueda dispararme a mí mismo. El universo debe prohibir eso. Debe prohibir que yo pueda hacerme daño o pueda matarme o destruirme. El universo debe prohibirlo. El universo debe prohibir que se acumulen de alguna manera infinitas naves espaciales en la curva temporal cerrada. Debe prohibirlo. Debe prohibir que se acumulen infinitas naves. Debe prohibir que yo me mate o me haga daño a mí mismo. Debe prohibirlos. Prohibido que esto pase. La conjetura de consistencia de Novikov me dice: el universo de alguna manera se va a encargar de que no existan las paradojas. Pero esto lleva a una pregunta. Ok, pero ¿cómo hará eso el universo? ¿Cómo hace eso el universo? ¿Mediante una fuerza? ¿Mediante una entidad? ¿Mediante, qué sé yo, alguna persona? Eso no se sabe, ¿verdad? Pero no solo eso. El universo debe prohibir, por ejemplo, que venga otra persona en su nave espacial y que me destruya a mí. Debe prohibir eso. Debe prohibir que otras cosas, gatitos, elefantes,
edificios se cuelen acá para generar más masa. Es decir, el universo no solo debe afectarme a mí como viajante, sino a todo lo demás a lo que estoy conectado, lo cual lo hace extremadamente complejo, por lo que la conjetura de Novikov es técnicamente difícil, por no decirlo imposible. Por no decirlo imposible. Hawking dijo, ok, la respuesta es sencilla, no hay viaje en el tiempo. Novikov dijo, tranquilo, sí hay, pero el universo debe encargarse de prohibir las paradojas. ¿Cómo lo hace? Sabes tú. Hay una respuesta en la cuántica, pero no voy a abordarlo ahorita. ¿Algún día lograremos viajar en el tiempo? La respuesta es, no lo sabemos. Para ello necesitamos entender perfectamente qué es el espacio-tiempo. Cuando nosotros entendamos qué es el espacio-tiempo de manera perfecta, probablemente aquí nosotros ya podamos viajar en el tiempo. Pero para ello nosotros necesitamos entender bien cómo funciona el espacio-tiempo a escalas pequeñitas, a escalas cuánticas. Necesitamos una teoría cuántica de la gravedad. Una teoría cuántica de la gravedad, porque el espacio-tiempo genera la gravedad. El día que nosotros entendamos la teoría cuántica de la gravedad, que exista esta teoría, probablemente podamos viajar en el universo. Pero de esta teoría cuántica de la gravedad, nosotros vamos a hablar en 2 semanas. Porque existen 2 grandes postulantes. Tenemos la gravedad cuántica de bucles y tenemos una muy conocida, la teoría de cuerdas. 2 aspirantes que quieren ser de esta teoría cuántica de la gravedad. Esto lo abordaremos en la 4ª semana y esta la abordaremos en la 5ª semana. Listo. De esa manera hemos concluido la clase del día de hoy de física. Hemos visto que los viajes en el tiempo en papel son posibles, pero que en el universo existan las curvas temporales cerradas está un poquito más difícil. ¿Alguna pregunta antes de finalizar? Esta hora, claro está, nos quedan 20 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? La grabación voy a subirla. Voy a subir la grabación. Listo. Recuerden que Adriana, dígame. ¿Cómo se llamaba el primer científico? Ok, Kurt Gödel. Lleva la diéresis aquí. Quien postuló la idea de las curvas temporales cerradas. De ahí vino Stephen Hawking que dijo, ok, no, mentira, no son posibles, con su conjetura de protección temporal. Y después vino Novikov y dijo, tal vez son posibles, solo que no sé cómo demostrarlo. Listo, con esto finalizo esta grabación.